En octubre comenzó la montanera, la forma tradicional de alimentar a los cerdos ibéricos a base de bellotas. Las heladas del pasado año redujeron la cantidad de comida, un alimento que marca sin duda la calidad del producto final. Hemos estado en las dehesas salmantinas y abulenses. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Surcos. Enseguida vamos con los cerdos, pero antes el texto básico de la nueva PAC a partir de 2014 ha capitalizado el interés del campo y de la ganadería esta semana. Pocas novedades respecto a lo que ya se sabía. Se fija el techo de las ayudas históricas y se beneficiará a quienes hagan esfuerzos medioambientales. Generalidades sin cifras que obligan a hacer un frente común para que podamos competir en igualdad de condiciones con otras zonas de la Unión Europea. De eso hablaremos después. Lo primero, el cerdo ibérico y la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura confeccione un mapa de la dehesa española que regule su producción. Titulares. El borrador de la nueva política agraria común más allá de 2013 propone un reparto más justo y equilibrado de las ayudas. Las organizaciones agrarias piden más concreción en las medidas. Azucarera Ebro se opone a traspasar a Accor 17.000 toneladas de azúcar procedentes de la compañía British Sugar, a pesar de que el Ministerio de Agricultura en su propuesta de resolución ya ha dado el visto bueno. Una empresa segoviana produce más de 10 tipos diferentes de miel utilizando métodos artesanales. Cebo, recebo, bellota, las categorías del cerdo ibérico no acaban de ser lo suficientemente claras para los consumidores y más si las comparamos con varias denominaciones de origen. Algunos estudios son partidarios de reducirlo. Existe mucha competencia desleal, por lo que los verdaderos productores son partidarios de una regulación. Lo único cierto es que las bellotas son las responsables de la calidad del producto final. Estamos en plena montanera, pero no hay bellotas para tantos animales. Salamanca y Ávila son las dos provincias con más tradición en producción de porcino ibérico de Castilla y León. Para alimentar a los cerdos, la forma tradicional es la montanera, o lo que es lo mismo, sueltos en dehesas formadas por extensos bosques de encinas y alcornoques. Pocos cochinos, en Castilla y León puede haber a lo mejor, no sé, 100.000 cochinos es mucho. Llegamos a un 60% de montanera, de bellota, y un 40% puede quedar en recebo. En la provincia de Salamanca encontramos el mayor número de animales de ibérico de bellota de Castilla y León, repartidos principalmente en dos zonas, Guijuelo y el oeste de la provincia Charra, donde se encuentran municipios como Ciudad Rodrigo, La Fuente de San Esteban o Fuentes de Oñoro, y que es calificado por muchos como una de las mejores montaneras que existen a nivel nacional. Considero que hay una montanera excelente, estamos en un sitio privilegiado y la montanera que hay en cantidad y calidad es inmejorable. Se denomina la dehesa de Espeja, es un monte autóctono con un monte, las encinas hispanolusas, y el quejigo, que es una mezcla entre encina y roble, que solo se da en esta zona. Por eso, con el microclima que tiene y la calidad del pasto, se producen los mejores jamones de bellota de toda la zona. Para saber el número de animales que habrá cada año de bellota, hay que tener en cuenta cómo va a ser la campaña de montanera en cuanto a la cantidad y calidad de las bellotas. Así, este año y debido a las heladas que hubo en el pasado mes de mayo, muchos temieron que los animales que salieran ese año a la dehesa se vieran excesivamente reducidos. En el mes de mayo hubo una temporada de heladas y pilló y heló todos los brotes que estaba en ese momento. Ha sido en zonas, no ha sido en todos los sitios, y en los sitios que hay bellota de buena calidad. La montanera de momento nos asustó mucho porque se estropeó mucha. Se estropeó mucha con las heladas de mayo. Los brotes helaron y quedó muy poca. Luego después ha habido bastante más que nos parecía, pero luego ha tenido un bajón. Pero sin embargo ahora ha quedado un producto que no hay mucha cantidad, pero tiene calidad. Los ganaderos eligen el número de animales que entran cada año en montanera en base a una serie de circunstancias que se repiten año tras año. Se meten una cantidad, por ejemplo, 150 cochinos, que damos por hecho que esta finca los ceba, y en función a la producción que vemos de bellota, pues se incrementa ese número. Entonces este año, por ejemplo, se metieron 150 y posteriormente, pues ya viendo la calidad de la bellota y la cantidad, pues hemos incrementado en otros 50. Que hay más bellota, por ejemplo, en otros años, pues se incrementa a otros 50, y así más o menos en función pues a las hectáreas
y la producción de bellota, claro. A fin de septiembre se introducen los cochinos en montanera. Y para determinar la cantidad, pues se recorre la finca y más o menos se utilizan los baremos de otros años dependiendo la cantidad. Generalmente siempre se suelen cebar la misma cantidad de cochinos, y, puede ser una cantidad de 20 arriba abajo, pero generalmente siempre hay una base de lo que se ha hecho en años anteriores. Los animales comienzan el periodo de montanera aproximadamente a principios del mes de octubre y se prolonga hasta el mes de febrero. Durante esos meses entran en la dehesa y se alimentan de bellotas y otros pastos, es lo que se denomina como periodo de cebo, y ahí estarán hasta que los animales alcanzan el peso necesario para ir al matadero. Estos animales se clasifican según su alimentación en 3 tipos: cebo, recebo y bellota. Precisamente en esta última es cuando los cerdos entran en la dehesa y se alimentan solo y exclusivamente de bellotas y otras hierbas. Recebos cuando por distintas razones, como las condiciones climáticas o alguna plaga, no hay suficientes bellotas y los animales tienen que terminar el periodo de cebo con piensos. Y el cebo es precisamente cuando los cerdos nunca han comido bellotas. Una práctica habitual entre algunos ganaderos consiste en meter en la dehesa para que se alimenten de bellotas a un excesivo número de animales, lo que repercute en la calidad del producto final. Los que producimos el cochino ibérico, auténtico ibérico de bellota, como es este de montanera en extensivo, más o menos nos perjudica. Nos perjudica porque sabemos que hay otras explotaciones donde a lo mejor el número que meten de cochinos para montanera es excesivo y lógicamente luego a la hora de vender los venden igual que nosotros y hombre, lógicamente pues no nos beneficia. Para evitar que situaciones como esta se repitan, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha informado que están valorando los datos que existen sobre montanera, teniendo en cuenta la norma de calidad del ibérico. Y además se están planteando la posibilidad de confeccionar un mapa de la dehesa española que regule la producción. Se va a hacer ese mapa desde los datos que tienen de los ganaderos, con lo cual va a ser un mapa que se va a ajustar un poco más a la realidad de en sí la bellota, la dehesa y la dehesa que se aprovecha. Me parece una buena idea. Es necesario proteger el ibérico, y el ibérico puro y la dehesa. Esos 3 términos son fundamentales. Bien, todo lo que sea estudiar, desaprender, lo veo bien. Pero a las veces hay que cuidarlo mucho eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo digo así, y me atrevo a decir una cosa que a lo mejor no debiera decirla, la norma de calidad hasta ahora lo que ha hecho es perjuicio al campo y a todo sector. ¿Por qué? Lo mismo en la producción de fabricante que la crianza del ibérico. Pues porque hay una ley que la cumplimos, digamos, para decirlo claro, los profesionales, pero otros se la están brincando. Los ganaderos, en cambio, se muestran expectantes ante lo que pueda ocurrir. La norma de calidad, las normas siempre están bien presentadas, lo difícil es que vayan a su fin y se cumplan las normas que se marcan, que es lo difícil. Es una garantía siempre que se cumpla. Pero esto al final acabará siendo como todo, un mamoneo entre 4 y al final acabaremos como siempre pagando dinero por algo que no necesitamos. Si las ideas están muy bien, si se hacen y se hacen en el terreno, pero si no, la norma y todo lo demás solo sirve para que paguemos más dinero a certificadoras. Según algunos ganaderos, incluso dentro de denominaciones de origen muy importantes, suceden situaciones ante las que hay que poner remedio de inmediato. La denominación de origen de Guijuelo, generalmente, y sus normas para identificar la bellota, son normas que son ilegales y que realmente no pueden determinar un cochino de bellota por unas normas que ellos estipulan. El año pasado, con una norma de isótopos para determinar si un cochino es de bellota o no, en mi propio caso ha habido cochinos que he tenido montanera y que no han dado unos isótopos, sin embargo otros encerrados a pienso sí dan los isótopos. Y luego nos culpan a nosotros de que los jamones no son de calidad. El sector del ibérico es uno de los sectores en los que más se cuida el proceso de producción, desde que el animal nace hasta que el producto final está listo para su comercialización, y que debido a las circunstancias económicas que vive la sociedad, no está pasando por su mejor momento. Por delante quedan 2 años de negociaciones hasta conocer la verdadera nueva PAC. El texto básico confirma que las ayudas estarán vinculadas al agricultor activo, pero falta definir qué es un agricultor activo. Se premiará también a quienes hagan esfuerzos medioambientales, aunque algunos temen que eso reste competitividad. O producimos o nos dedicamos a cuidar flores. Los grandes terratenientes verán reducidas
las ayudas directas. Mañana de expectación, mañana de decepción. Pocas novedades en la presentación del borrador de la política agraria común más allá del 2013. Del presupuesto ni se mencionan cifras aproximadas y la cantidad dependerá de la ambición económica de los Estados miembros. Girará en torno a 3 pilares: seguridad alimentaria, gestión de los recursos naturales y equilibrio territorial. Y respecto a las ayudas directas, habrá una tasa plana que seguirá incrementando en función de cumplir con determinados parámetros medioambientales, de gestión o de producción. Son varios criterios económicos, de superficie de producción, que van a ser combinados. Es una cuestión de evaluación económica y de un estudio de impacto que estamos haciendo. Los vamos a aplicar precisamente para hacer una evolución, no una revolución. No quiero que continuemos con una PAC a 2 velocidades. El reparto, asegura, no hará de menos a unos países en detrimento de otros. Les puedo tranquilizar a los agricultores de España, de otros países. No se trata de trastocarlo todo y quitarles algo para dárselo a otros. No, vamos a hacerlo con total transparencia y claridad. Se rebajan los mecanismos de intervención, aunque afirman que estarán alerta para evitar crisis, y respecto a la desigualdad entre los productos europeos frente a los extranjeros, pasan el testigo al consumidor, que es quien tiene que decidir entre calidad o precio. Un borrador nuevo que no deja indiferente a nadie. Para la consejera de Agricultura habrá que esperar a conocer más detalles de la nueva política agraria común, pero sí reconoce que es el momento adecuado para que España muestre unidad ante Europa. Y tampoco, tal y como lo conocemos hasta ahora, estamos de acuerdo con una tarifa plana, porque entendemos que España pierde con una tarifa plana. España tiene un tipo de agricultura muy diferente entre todas las regiones y es necesario incentivar a cada agricultor y a cada ganadero en función del esfuerzo y de los costes de producción que tiene que asumir. Por su parte, a los representantes agrarios tampoco les convence la reforma. Dicen que no aportará nada nuevo y temen que las exigencias medioambientales signifique ser menos competitivos. Decepcionante. Creemos que llevamos mucho tiempo esperando este primer documento, esta primera posición de la Comisión, del comisario, y no hay nada nuevo que no hubiésemos sabido antes. Son cosas muy generales y lo único que plantea un poco positivo, que ya veremos cómo se concreta, es que la PAC puede ir orientada hacia agricultores activos. Sí que vemos y que nos ha sorprendido es que no se ha hablado en ningún momento de presupuesto. Esto nos preocupa. Tampoco se ha hablado de precios. Esto también nos preocupa. Y no se ha hablado tampoco de principios de reciprocidad. Es decir, si se va a exigir a las producciones que se importan de terceros países las mismas exigencias que tenemos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. Cada uno cuenta la feria como le va en ella. Pero la cooperativa Acor quiere dejar muy claro que el traspaso de cupo no pone en riesgo el sector, ni ninguna de las fábricas azucareras existentes en la comunidad, y menos la de Miranda de Ebro, ya que de la cuota, 17.000 toneladas que se propone transferir, 649 se restarían a la azucarera de La Bañeza, 11.824 a la de Toro y 4.843 toneladas a la de Miranda de Ebro. Esta transferencia representaría reducir la campaña remolachera en medio día para la de La Bañeza, 10 para Toro y 5 días en Miranda de Ebro. Unos datos que tanto para Acor como para los representantes profesionales agrarios no son excusa para amenazar con ningún cierre. Esas toneladas de traspase, que es justo y además se ha hecho otras veces, no pondrían en peligro absolutamente ninguna fábrica de Ebro en Castilla y León. Es más, amenazar con eso creemos que es algo muy ruin por parte de Ebro, ya que creemos, sinceramente, de que Acor está demostrando que es mucho más eficaz. Estamos en plena campaña y el tiempo se agota para que los 470 agricultores que han solicitado el trasvase lleven su remolacha a una u otra azucarera. Lauki fue toda la vida la leche de Valladolid, pero ahora ya no lo es. Sus instalaciones siguen aquí, pero su dueño es la compañía francesa Lactalis, que además de Lauki vende otras marcas como Puleva, President o Mantequilla Arias. La Unión de Campesinos de Castilla y León ha convocado a un centenar de ganaderos ante sus puertas para quejarse de que este crecimiento lo está haciendo a costa de inundar el mercado con leche francesa y de llevarles a ellos a la ruina, al no pagarles el precio real que vale la leche de aquí. Llevamos 2 años produciendo por debajo de costos gracias a esta industria que tenemos aquí. Se ha puesto número 1 en el sector en este país y su pretensión pasa por arruinar a los ganaderos de este país para después traer la leche envasada de Francia.
Los ganaderos dicen que sus costes de producción se sitúan en 35 céntimos por cada litro de leche de sus vacas, cuando la compañía les paga solo 29 o 30. Dicen que hay que tomar soluciones de inmediato. País vecino estimó que la rentabilidad estaba alrededor de 35 o 36 céntimos, se llegó al acuerdo y se está cumpliendo. A primeros del próximo año deberíamos ya empezar formalizando contrato tipo por un año, es decir, en enero deberíamos tener ya la firma de esos contratos que garanticen la rentabilidad para el vacuno de leche en España. Los ganaderos piden a los consumidores que no compren estas marcas y opten por otras nacionales como Pascual o Central Lechera Asturiana, porque cuestan casi lo mismo en las tiendas y esas empresas sí pagan a los ganaderos un precio rentable por la leche que les recogen. Desde abajo son simples invernaderos, pero si lo miramos desde arriba parece un mar de plásticos. Estas 38 hectáreas en Coca, Segovia, nada tiene que ver con las 7.000 que hay en Huelva. Pero aquí también saben innovar y el cultivo en hidropónico, es decir, fuera de la tierra, cada vez es más cómodo. La gente que trabaja aquí está mucho más confortable, trabaja en unas condiciones mejores que en el tradicional del suelo. El riego por goteo economiza el gasto de agua, pero ¿qué pasa con el sobrante? El drenaje lo recogemos y lo volvemos a reutilizar. Aunque en menos cantidad también producen grosellas, arándanos, moras o frambuesa. Como la planta de la frambuesa ya es alta, pues le ponemos en el suelo, el sustrato es más o menos parecido al que tenemos en la fresa, pero simplemente cambia que esto está en el suelo para la recolección. Su idea es pasar todo a hidropónico, la planta en el suelo no resulta rentable. Aquí el agua se pierde todo, no se recupera y además el consumo de agua es muy superior al otro. La idea es para el año próximo tener todo este cultivo en hidropónico. Los riñones de sus más de 200 trabajadores seguro lo agradecerán. Esta semana en precios agrícolas en Castilla y León, el precio del kilo de maíz no sufre cambios en la lonja de León. La lenteja mantiene su precio en 1,44 € y la patata, al igual que ocurre con los otros dos productos, mantiene el mismo valor que la semana pasada. Por otro lado, la cebada aumenta un 1% su valor y el trigo pienso fija su precio en algo más de 18 céntimos por cada kilo. Esta semana en precios ganaderos en Castilla y León, lo más destacado es la subida de la leche de vaca y el añojo, que aumentan un 7 y casi un 3% respectivamente. Por otro lado, los lechones siguen con la tendencia de las últimas semanas y vuelven a experimentar una importante subida que hace que el precio del kilo en vivo se sitúe en casi 1,70 €. En precios en origen y destino, como media en todo el territorio nacional, destaca el incremento que sufre la ternera producto, por el que al ganadero le pagan 3,51 € por cada kilo y el consumidor lo adquiere por algo más de 16. El precio del kilo de cerdo, los huevos y las zanahorias también sufren un importante incremento entre lo que gana el productor y el precio por lo que lo adquiere el consumidor. El Ayuntamiento de Burgales de Aranda de Duero organiza del 29 de noviembre al 2 de diciembre la Semana de la Viña. Los días 29 y 30 de noviembre tendrán lugar 2 conferencias sobre el genoma de la vid y la mejora genética de levaduras para elaborar vino. El norte de Castilla organiza la primera jornada sobre el cooperativismo agrario el 22 de noviembre en Ávila. En el encuentro se intentará conocer la actual situación del sector, cuál es su ámbito de actuación y cómo se presenta su futuro. La cooperativa Tierras organiza una jornada técnico-profesional de patatas el 22 de noviembre en la localidad palentina de Magaz de Pisuerga. La reunión abordará el actual plan de la patata, la integración cooperativa o la comercialización en el sector. Seguro que ya lo saben, pero la miel es uno de los productos más saludables. No todas son iguales ni saben igual. Todo depende del lugar donde procede. Las abejas con entorno de encinas no elaboran el mismo producto que las que se encuentran en la montaña o, por qué no, en tierra de campos.
De romero, azahar, tomillo, encina y así hasta casi 10 variedades distintas de miel es lo que comercializa la empresa Mielería de la Infanta, ubicada en la localidad segoviana de Cuéllar y que desde la década de los 90 y gracias a participar en múltiples ferias se ha hecho un hueco en el mercado. Llevamos con colmenas más o menos desde el año 80 y alguno, en plan aficionado, ¿no? 50, 60, y luego ya en el año 95 ya pusimos unos cuantos cientos y nos dedicamos ya profesionalmente a ello, ¿no? Dejamos otras cosas y con la idea clara siempre de hacer un poco algo distinto, mieles monoflorales sobre todo, y ahí seguimos, ¿no? En la lucha. Una empresa que no hace miel, sino mieles, cada una con un gusto diferente. Las mieles claras tienen sabores suaves, mientras que las oscuras tienen sabores más fuertes. Y para conseguir esto se cuida mucho el lugar del que proviene la miel. Pues a partir de junio, bueno, que ya hay calor por toda España, menos aquí, que estamos a 1000 metros, como sabéis, pues entonces nosotros hacemos las mieles más propias de aquí, que un poco por este orden, pues el tomillo viene a darse en el mes de junio ya aquí en Segovia, el roble, que es un poco casi coetáneo en el tiempo al tomillo a veces, al tomillo y al espliego, pues lo producimos en la Sierra de Guadarrama. El tomillo, pues o bien por las zonas Poiper de Cuéllar o bien por las zonas del Duratón, que tenemos ahí 2 o 3 asentamientos. Y luego la encina, pues normalmente se da pues entre Nuestra Señora y el Cristo que dicen, entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. En total poseen 400 colmenas y en cada una de ellas se calcula que hay una media de 50.000 abejas que tienen plena producción desde el mes de abril hasta octubre. A lo largo de estos meses la miel se recolecta de forma sencilla. Nosotros la recolectamos en los panales, lo traemos si andamos por la zona, pues lo extraemos aquí por centrifugación, que es un método físico sin ningún problema. Si estamos fuera de la zona, pues a veces tenemos un equipo de recolección móvil, ¿no? donde allá acabamos, pues, en fin, con todas las garantías sanitarias, se recolecta en el campo, pero dentro de un remolque, en fin, con todo, ¿no? Y nada más, ello solo, cuando la miel, digamos, hecha en los recipientes que la van a ubicar durante todo el año, se descabeza los bidones varias veces en los primeros días y entonces la miel queda perfectamente, nosotros ni se filtra ni nada. La miel se convierte en un producto saludable con múltiples propiedades que hacen a este producto merecedor de su inclusión dentro de cualquier dieta. La agricultura de Castilla y León no solo está formada por los labradores y ganaderos que trabajan de sol a sol. Multitud de empresas viven y forman parte del tejido agrario. La empresa Agroindus es un ejemplo de proyectos que completan el sector primario. El origen de la empresa vallesoletana Agroindus se remonta a 1986, cuando comienza su actividad como una ingeniería especializada en la ejecución de proyectos para la industria agroalimentaria. Dentro de sus primeros proyectos destaca la fábrica de piensos de la cooperativa Tierra de Campos, de Osorno, en Palencia, el centro de recogida de leche de Alta Moraña, en Ávila, o la factoría de la quesería Entre Pinares, ejemplos del amplio abanico de trabajos que desde la empresa realizan. Dentro del sector agrario prestamos múltiples servicios. Entonces, un poco dependiendo de qué, dentro del sector, en qué líneas de proyecto nos movamos, pues se puede adaptar al servicio de asesoría, de proyectos, de dirección de obra, de gestión de subvenciones, es decir, que es un servicio bastante amplio. Una cooperativa en el que se hace una destilación de aromáticas o un tratamiento o una clasificación de grano o un blending en abono, hasta unas bodegas donde se tiene que complementar el diseño con el proceso. Lógicamente debe siempre de dominar el proceso sobre el diseño, pero desde luego un poco en el ámbito que hemos marcado todos es necesario que tengan una asesoría externa. Por la importancia de los trabajos que se realizan es importante que el nivel técnico que exista dentro de la empresa sea alto. Por este motivo, está formada mayoritariamente por titulados superiores. El nivel técnico entendemos que debe ser alto. Nosotros en la empresa, pues no recuerdo ahora, pero titulados superiores, creo que hay 21 titulados superiores, de 32 personas que somos. O sea que en principio pensamos que el nivel debe ser alto y dentro del sector no solamente puedes tener una formación de ingeniero agrónomo, tienes que tener una formación de ingeniero industrial y de arquitectura, que es lo que complementa en nuestros proyectos y en nuestra empresa.
Soy Abel Pérez Calleja de Villar de Frades. El campo ha sido mi sustento de vida, yo he vivido toda mi vida de ello, he sacado una familia adelante de malas maneras, pero bueno, no me puedo quejar tampoco. Podía haber vivido mejor en otros sitios, en otras empresas, en otras ramas, pero bueno, me ha gustado esto. Un día normal pues son de 8 o 9 horas de trabajo aquí con esta máquina o sembrando o haciendo otras labores del campo. El campo pues cada vez está peor. Lo que pasa que claro, a ver cómo ha quedado ahora el tema de la PAC, que por lo visto lo han reformado ahora y el tema está bastante fastidiado. Hombre, esperanza siempre hay si la administración quiere. Que miren un poco más esto de la agricultura porque está bastante fastidiada, con muchísimas ayudas para otras personas y para los obreros agrícolas pues no hay tanto como debería de ser. Es que aquí todo el mundo es agricultor sí, pero autónomos. Nosotros no somos autónomos. Por desgracia nos dedicamos a esta empresa porque trabajamos y vivimos de ella. Pero cada vez nos machacan más. Pues ya lo veis, cada vez hay menos gente, cada vez se dedica menos a esto, lo están acaparando todas las cooperativas y claro, los pequeños agricultores pues dejarán de subsistir, a ver, porque con 100 hectáreas pues no se puede vivir del campo. Aquí los salarios son bases y poco más. Subsistes si haces horas y si no haces horas casi a mendigar. Pues el futuro yo lo veo jodido, bastante mal. Como no cambie un poco la política de los precios y todos estos rollos, pues aquí la gente se jubila porque deja la actividad, la cogen los hijos y aquí a los hijos no se les ve por ningún sitio. Y gracias a Dios este año ha habido unos precios regulares, pero precios como los del año pasado de 18, 20 petas la cebada, a ver quién produce eso, si son todo pérdidas. Son todo pérdidas. Ha afectado y bastante porque aquí había mucho ganado, los precios del ganado han estado por el suelo y era imposible, han tenido que despedir personal porque mínimamente los cerdos, las ovejas han tenido que subsistir porque no se mantiene. Un kilo de cebada, 20 pesetas, un kilo de pienso, 50, 60 pesetas, pues no es difícil echar las cuentas. Estos pueblos van a dejar de existir. Y de hecho ya en cada pueblo pues queda 1 o 2 agricultores. Nula, yo para llevar a mi hija la tengo que ir todos los días a Valladolid a dejarla, a estudiar, ir y venir todos los días. Menudo panorama tengo. Vamos, yo como miles de gentes y luego unas becas que te las tienen que conceder por movimientos porque no tienes nada más que el pueblo y te las deniegan y te lo deniegan todo y no te las aprueban cuando otras personas están aprobando todo completamente. Doble, para todo, para moverte, para todo, para comprar, para cualquier cosa te tienes que desplazar y no hay medios para desplazarte porque cada vez te quitan los autos de línea, los transportes que hay, pues negativo todo negativo. Esto cada vez peor, hija. Nos vamos. En el siguiente programa les intentaremos explicar cómo va a afectar la PAC a cada sector. Seguiremos sin cifras, pero analizaremos con los expertos cuáles son los principales cambios con respecto a la actual política agraria común. Que la PAC esté con vosotros. Hasta la próxima semana.